Buenas tardes a todos. Gracias, Jairo, por la presentación. Como ha dicho, soy Álvaro, de la Universidad de Burgos y, bueno, primero quiero agradecer la invitación que han tenido en la universidad para permitirme daros esta charla, que para mí es una de las mejores cosas que puedo hacer en mi vida, porque es una pinta de cerveza, la ciencia... Bueno, no, a ver, las cosas por orden, perdón. Primero, estar en compañía de buena gente que ha venido aquí con una cervecita y para hablaros un poquito sobre ciencia. La charla Bueno, voy a beber un poco de cerveza, que en esto consiste el juego. La charla la he titulado Hablando con las moléculas, porque yo soy químico analítico. Le agradezco a Víctor su charla de antes porque me va a facilitar mucho que me entendáis. Y luego es verdad que los físicos, pues lo que opinan es que los químicos solo somos una ecuación de la física, ¿no? La química es una ecuación de la física, que es la que os he enseñado antes, que es la ecuación de Rödinger. Bueno, la idea es que... A ver, espera, que esto no me funciona. Yo creo que funciona al revés. Ah, vale. La idea es que los químicos analíticos pues tenemos que hablar con la materia. Los químicos analíticos estudiamos la composición de la materia. Y fijaros que, bueno, esta es la famosa tabla periódica, que ya os adelanto que los químicos no nos la sabemos, y en ella hay más de 100 elementos, ¿no? Han salido antes en el quiz, ¿no?, que eran 118 elementos, pero igual ahora alguno está sintetizando alguno nuevo, ¿no?, porque el último creo que es del 2016, que no hace tantos años. Y tenemos que utilizar algún lenguaje para comunicarnos con todos estos átomos. Es como la comunicación entre nosotros, ¿no? La comunicación entre nosotros, pues tenemos diferentes idiomas y lo que voy a tratar de explicaros ahora en esta charla es un poco algunos de estos idiomas que nosotros utilizamos para comunicarnos con todos estos átomos que hay en la tabla periódica. Obviamente no os voy a poder contar todos porque hay muchísimos lenguajes. Os voy a hablar un poco de los principales y intentaré acabar la charla pues explicándoos también un poquito lo que hacemos nosotros en nuestro grupo de investigación, para que veáis que también desarrollamos nuevos idiomas para hablar con los átomos. Y realmente muchas veces no tenemos que hablar solo con los átomos, sino que tenemos que hablar con las moléculas, ¿no? Tenemos que tener un lenguaje para comunicarnos con las moléculas, que son al final la combinación de los átomos. O sea, tomamos dos hidrógenos y un oxígeno y tenemos agua, pero si ponemos dos oxígenos tenemos agua oxigenada, que es una cosa totalmente diferente, ¿no? O cogemos carbono, hidrógeno y oxígeno y según cómo les combinemos, pues tendremos etanol, que es lo que lleva la cerveza, pero nosotros queremos beber las bebidas alcohólicas con etanol, pero no con metanol, ¿no? Porque si tuviesen metanol nos quedaríamos ciegos. Entonces, de alguna manera tenemos que comunicarnos con el orujo que acabamos de destilar, que igual nos hemos pasado de listos y hemos cogido siempre dicen que lo más fuerte es el primer destilado, ¿no? Y el primer destilado suele llevar mucho metanol y entonces es malo para la salud. Entonces tiene que haber alguien, que somos los químicos analíticos, que seamos capaces de decir si ese orujo se puede beber o no se puede beber. Y si vamos combinando más átomos, pues los que os he puesto son pequeñitos, pero si nos vamos a las proteínas, pues ya tenemos cientos o miles de átomos que forman esas proteínas. Y si os movéis al ADN, pues el ADN ya son millones, ¿no?, de átomos combinados. Y tenemos que desarrollar métodos en los que seamos capaces de saber cuál es la composición exacta de esos compuestos químicos que existen en la materia, ¿de acuerdo? Es casi una obra inabarcable. Por lo tanto, estamos condenados a entendernos con las moléculas para poder saber lo que hay dentro de ellas. Y entonces ahora que ya viene, después de la charla que os ha dado Víctor, me da hasta un poco de rubor, porque yo lo he simplificado bastante más, porque tenemos que pensar cómo es un átomo. Ya acabamos de verlo, ¿no? El núcleo atómico, que le tenemos ahí en el centro, la magdalena esa que nos ha puesto antes, muy representativa de cómo están ahí
los neutrones y los protones, y en torno a ellos, pues el electrón, ya os ha dicho que no está girando, o sea, que está ahí en sus orbitales, y si vais viendo las propiedades periódicas, la tabla se llama periódica porque vamos metiendo electrones, vamos aumentando el número de protones en el núcleo y por cada protón que metemos un electrón y se van llenando esos orbitales. O sea, el hidrógeno tiene un electrón y un protón y ese electrón se coloca en lo que se dice es un orbital y es lo que le da las características que tiene. Si añadimos un nuevo protón y metemos otro electrón, tenemos el helio, ¿no?, que es un gas inerte, porque a los electrones les gusta estar en pareja. O sea, son parecidos a nosotros, ¿no?, que normalmente estamos más cómodos en pareja, y cuando ya se llena el último orbital y hay un electrón para arriba y otro para abajo, que es el spin que os hablaba antes Víctor, pues ahí la situación es muy cómoda. Y van llenándose así sucesivamente cada uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica en diferentes orbitales que son los que están alrededor del núcleo. Y claro, no se llenan aleatoriamente, ¿no? Los electrones no van a los sitios donde puedan caer de todos los posibles orbitales que tiene un átomo, sino que van a colocarse en los sitios más cómodos. Pues primero se llenan las capas internas y luego vais viendo que van apareciendo capas externas, y primero se llena la capa 1, luego se llena la capa 2, luego empezará a llenarse la capa 3 y, por lo tanto, los electrones que están más adentro son mucho más estables. Tienen unas propiedades que les hace estar muy acomodados y, por lo tanto, se dice que están en una situación energética muy favorable. A lo que quiero llegar es que los electrones que están alrededor del núcleo, en los diferentes orbitales, tienen energía. Ese concepto es fundamental para poder entender cómo nos comunicamos con los átomos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que pensar que los electrones, cuanto más adentro están, tienen una energía más estable. Cuando más alejados están del núcleo, van teniendo un poco menos de energía, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los últimos electrones, que es con los que podemos interaccionar más fácilmente. Bueno, luego se puede interaccionar con todos, pero la idea que quiero que tengáis es que los electrones tienen energía. Y las moléculas, pues muy parecidos. Las moléculas son prácticamente iguales. Los electrones en las moléculas lo que hacen, en general, y simplificando, os lo cuento todo simplificado, para que lo entienda todo el mundo. En las moléculas lo que hacen dos átomos es compartir electrones. Están compartiendo electrones y el electrón no es muchas veces ni de un átomo ni del que está al lado. Y están, en vez de en orbitales electrónicos, se dice que son orbitales moleculares, orbitales de la molécula. Están por ahí danzando también, es la distribución al final de probabilidad que hablaba antes Víctor, en las que están los electrones, pero a nivel molecular. Y entonces la probabilidad de que estén en estas posiciones es mucho mayor que de que estén en otras posiciones. En átomos hablamos de orbitales sp, en moléculas no se rompió mucho la cabeza y dijeron, bueno, pues en vez de orbitales s y p ponemos sigma y pi. Bueno, pues parecido a... Podéis pensar en las dos cosas de modo similar y, por lo tanto, los electrones van a tener una energía diferente dependiendo en qué orbital estén. Y en las moléculas es un poco diferente porque, claro, los electrones solo pueden estar en una posición en torno al núcleo, pero cuando hay moléculas, las moléculas están vibrando, están moviéndose todo el rato y, por lo tanto, su energía pues presenta diferentes niveles también, que son llamados niveles vibracionales, que nos dan información sobre no solamente dónde está el electrón, sino además cómo está vibrando dentro de la molécula. Entonces, si los electrones de los átomos y de las moléculas tienen energía, el idioma que tenemos que utilizar con ellos es el de la energía. Vamos a aprovechar la energía para comunicarnos con estos átomos o moléculas, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar prácticamente todas las formas de energía que os imaginéis. No hay
cualquier forma de interaccionar con la energía de los electrones nos va a servir para entablar un pequeño diálogo con las moléculas. Y pues de todas las que he puesto ahí, que he puesto el calor, la electricidad, el sonido, la luz, la energía química, ¿no? Porque los compuestos químicos tienen energía, pues la primera que se utilizó para hablar con las moléculas, pues es obviamente la energía química, ¿de acuerdo? ¿Qué es la energía química? Pues es la energía que posee un compuesto, ¿no? que puede favorecer el que ocurra una reacción química. La energía es algo que da lugar a un trabajo, ¿no? Aquí el trabajo es convertir un compuesto que esté en una disolución, en este caso es una disolución que tiene plomo, en otro compuesto diferente, mediante la adición de un reactivo químico, como aquí es el caso del dioduro de potasio, pues podemos llegar a generar un producto, en este caso el dioduro de plomo, que da lugar a una reacción química en la que se forman cristalitos como oro. Y entonces esto se llama lluvia de oro. No confundir con lluvia dorada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente, si yo tengo una disolución y le añado un poquito de yoduro potásico, aparece esa lluvia y yo puedo decir aquí hay plomo. ¿De acuerdo? Me he comunicado con el plomo y el plomo me ha dicho que está ahí a través de la formación de estos cristalitos. Esto es un poco como el lenguaje que tienen los indios. Esto es yo saber que aquí va a haber plomo, ¿no? Y no es un método muy sofisticado para comunicarme con una disolución, pero durante muchos años la comunicación con las disoluciones, sobre todo pensad que la tecnología es muy reciente, o sea, antes no había esas posibilidades durante muchos años. La forma de saber si había ciertos compuestos en las disoluciones ha sido siempre a través de reacciones químicas que provocaban un cambio, una reacción, intercambiamos energía en forma de transformación de compuestos para saber si existía o no ese compuesto en la disolución. Luego se sofisticó un poco. La idea es, vamos a saber cuánto ponemos de lo que reacciona, ¿de acuerdo? Se utilizan lo que se llaman buretas, que no es más que un cilindro graduado, y entonces podemos saber cuánta disolución echamos a nuestra disolución que contiene la molécula que queremos identificar, y vamos añadiendo poco a poco el reactivo, controlamos cuántas moléculas están cayendo en la disolución, están dando lugar a una reacción que en un punto determinado dan lugar a un cambio de color. Y entonces, si sabemos, cuando se produce el cambio de color, decimos, uy, han reaccionado todas las moléculas. Pues además de saber qué molécula hay, podemos saber cuánta molécula hay, que es fundamental. Es casi lo más importante saber cuántas moléculas hay. Que hay o no moléculas, relativamente fácil. Cuánta hay ya es un poco más difícil, entonces esto ya es una evolución y por lo tanto ya podemos podemos cuantificar la reacción a través de, he añadido tantas moléculas, si sé que la reacción es molécula-molécula, pues tiene que haber las mismas moléculas que las que he añadido desde arriba. Si la reacción es 2:1, pues igual tengo que añadir solo la mitad del volumen para saber cuántas, tengo que dividir por 2 para saber cuántas moléculas hay abajo. ¿De acuerdo? Ya podemos sacar más información, ya estamos comunicándonos no solo de una forma cualitativa, sino también de una forma cuantitativa. Y otra forma, por ejemplo, de interaccionar con las moléculas es con el calor. El calor da lugar a que esos electrones, como decía antes Víctor, ¿no? Utilizando su término, se excitan, es así, como lo hemos llamado. No es una cuesta, no es culpa nuestra que los electrones se exciten en los átomos y en las... Bueno, en este caso son los átomos, porque lo que hacemos es tener una llama. Cuando tenemos esa llama, lo que está ocurriendo, si metemos un poco de disolución, quería haber traído un experimento, pero me da un poco miedo montaros aquí la llama y sobre todo en un sitio así cerrado y estas cosas, pues podría ser peligroso, pero es muy vistoso porque con un flis echas un aerosol, un poquito de flis que contenga o bario, o potasio, o sodio, el boro es muy bonito porque es verde, y entonces cuando añades esa disolución se ven llamas de diferentes colores, que ya os digo, el fenómeno es precioso
y lo que nos está diciendo es que esos elementos están emitiendo radiación de una energía determinada, ¿de acuerdo? Fijaros que lo que estamos viendo siempre en las reacciones son cambios de color. En estos métodos, digamos, ancestrales, métodos químicos generalmente, lo que vemos es cambios de color. Esto es, por ejemplo, los diferentes estados de oxidación del manganeso. Si partes del permanganato y lo agitas con un chupachús, pues puedes ver cuánta glucosa está soltando por la reacción que va produciendo la reducción del manganeso 7 hasta el manganeso 2 en sus diferentes estados de oxidación, y vemos un cambio de color. O sea, el ojo lo que está es viendo esos cambios de color. ¿Y qué es el color? Pues es la relación de la luz con la materia, ¿de acuerdo? Estamos utilizando fotones, y aquí es donde ya me viene de lujo la charla que nos acaba de dar Víctor, porque me ahorro un montón de explicaciones y así la cosa además se os va a hacer más corta, ¿de acuerdo? No la luz, como ha dicho Víctor, tiene una dualidad onda-corpúsculo, ¿no? O sea, es una onda de una frecuencia determinada, pero tiene una energía, y esa energía es la que interacciona de modo cuántico. Al final los químicos, pues decimos, joder, todos los físicos lo hacen de puta madre. Vamos a copiarles, ¿no? Vamos a aprovechar todas esas propiedades cuánticas físicas para comunicarnos con la materia. Pero fijaros, que os ha puesto antes, Víctor os lo ha puesto al revés. Él ha puesto los rayos X para la izquierda, yo les he puesto los rayos X para la derecha, porque una cosa es la longitud de onda, ¿de acuerdo? Y otra cosa es la energía, ¿de acuerdo? Es cada cuánto se repite una onda y qué energía tiene. Cuando se repite más rápidamente, tiene mucha más energía. Cuando la onda se repite a grandes distancias, pues tiene mucha menos energía. Pero fijaros, el visible, el color, es esta mierdecilla de aquí, que nos la ha puesto antes Víctor en esta misma transparencia, puesta de otra forma. Entonces, realmente la materia es capaz de interaccionar prácticamente con todo el espectro. Desde el infrarrojo, bueno, hasta las microondas pueden interaccionar, desde las microondas hasta los rayos X tenemos una amplia relación de radiación electromagnética que intercambia energía con las moléculas, y esa es una de las mejores formas de comunicarse con las moléculas, y es la que ha dado lugar a mayores métodos de análisis que se pueden encontrar en la literatura. Espera, un poquito de cerveza, que si no la ciencia sin pinta no funciona. Bueno, cuidado que lo del espectro electromagnético es súper interesante, o sea, porque no le he dado tiempo a Víctor a explicarlo, ¿no? Pero eso, las ondas de radio son como los edificios de grandes, ¿de acuerdo? O sea, son gigantescas, son kilométricas. Entonces, son las que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Desde hace muchos años, como escuchamos la radio, y si nos vamos al espectro ya entre radios y microondas, pues ahí están la que utilizan los teléfonos móviles que utilizamos nosotros, ¿no? Según nos vamos, son tan grandes que no interaccionan ni con nosotros, ¿no? Porque somos partículas demasiado grandes para que interaccionen con nosotros. Nos pasan a través de nosotros. Ya cuando nos movemos a las microondas, pues esas ya van teniendo un poco más de energía, tampoco mucha, prácticamente nada. Es verdad que me diréis, joder, calentamos la leche todos los días con el microondas. Las microondas en principio no son muy peligrosas, cuidado. Una cosa es la energía de la onda y otra es cuántos fotones lleva la intensidad de la onda. O sea, en las microondas lo que hacemos es concentrar mucha, esto es lo de la luz visible, no es peligrosa, ¿no? Pero si la concentras en un láser, si pones mucha intensidad de luz, un láser corta, ¿de acuerdo? O sea, yo con un láser, si me le enfoco en esa, me puede hacer haciendo un agujero, o en la Guerra de las Galaxias tenemos ahí las espadas láseres, ¿no? que te cortan el cuello, ¿de acuerdo? O sea, que hay que pensar también cuántos fotones llegan, ¿eh? Pero como os decía, bueno, y las microondas, ¿por qué calientan la leche? Al final, porque interaccionan con el agua, ¿de acuerdo? Interaccionan con los niveles rotacionales del agua y las hacen moverse mucho, y el calor no es más que aumentar la vibración de las moléculas, vibran mucho y se aumenta mucho su temperatura. Luego ya con el infrarrojo llegamos a tener interacciones
con los niveles esos que os decía vibracionales. El infrarrojo tiene energía suficiente para aportar información de cómo vibran las moléculas, y esa vibración nos está dando información de cómo son las moléculas. Nos estamos comunicando con ellas a través de enviarles una luz que modifica, o que identifica, perdón, más que modifica, identifica sus vibraciones. Luego tenemos, por supuesto, el visible, que estábamos viendo, los cambios de color. El infrarrojo no se ve, como decía antes Víctor, que ha puesto el ejemplo de las ruedas, y no ha querido poner el de las gafas de los de la guerra, que van viendo porque ven calor, ¿no? ¿De acuerdo? Ven vibración de las moléculas. Luego tenemos el visible, que no es peligroso, pero bueno, cuando ya estamos mucho tiempo al sol también nos llegamos a quemar, va teniendo más energía, ¿de acuerdo? Si no hubiese capa de ozono, nos quemaríamos enteros, porque pasaría la luz ultravioleta, y la luz ultravioleta ya está interaccionando con esos electrones externos, los que están más externos, con los niveles electrónicos externos, se está interaccionando fuertemente, y tendríamos que no podríamos vivir, ¿no? Sin capa de ozono, que nos está absorbiendo la luz ultravioleta. Y por supuesto ya los rayos X son la que se llama ya radiación ionizante. Arrancan los electrones, pero no los electrones de fuera, arrancan ya los electrones de dentro. Entonces, está estupendo para muchas cosas, ¿no? Lo de los rayos X, porque nos hacen las radiografías y nos sirve para identificar un montón de átomos a través de arrancar electrones, pero ya llegan a ser más peligrosos, y se producen, por ejemplo, muchísimos rayos X en las reacciones nucleares, ¿no? O rayos X y rayos gamma, los rayos S, porque también hay interacciones con el núcleo, pero ahí no quería entrar. Pero estas radiaciones son ionizantes porque arrancan electrones y modifican completamente a las moléculas, ¿no? A los átomos. Fijaros que por eso son peligrosas las radiografías. Por eso son peligrosas las radiografías cuando estás embarazada, ¿no? Porque realmente lo que está haciendo es modificar el ADN. Es tan ionizante la reacción que modifica el ADN. Si estás recién embarazada, las células se están reproduciendo a toda velocidad. Si modificas una hebra de ADN, ese defecto se va a replicar en todo el feto, ¿de acuerdo? Sobre todo en el cigoto inicial, y va a nacer el niño con malformaciones. Por eso es muy peligroso, porque son radiaciones ionizantes. Pero todas estas radiaciones lo que están haciendo es interaccionar con las moléculas, y nosotros tenemos que aprovechar esa interacción para para intentar comunicarnos con las moléculas. Entonces sabemos que podemos interaccionar con ellas. En general hay tres fenómenos que se producen. El primero de ellos es la dispersión. La luz se dispersa. Cuando hace un día bueno y entra la luz por la ventana, pues la casa está llena de polvo, ¿no? Se ve todo el polvo, porque el polvo no le podemos ver a simple vista, pero aquí estamos llenos de polvo también. Lo que pasa es que cuando la luz choca con el polvo y se dispersa, pues somos capaces de verlo. Pues ese fenómeno se produce, además de con el polvo, también con las moléculas, ¿de acuerdo? Otro fenómeno que se produce, y podemos aprovecharle para sacar información, otro fenómeno que se produce con la luz es la absorción, que es el cambio de color. O sea, nosotros iluminamos con una luz y las moléculas absorben parte de esa luz, o los átomos, pueden ser las moléculas o átomos, absorben parte de esa luz, y nosotros, por lo tanto, vemos un color diferente. Y el último fenómeno que se produce con la luz, que se utiliza para análisis, es la emisión, que era lo que hemos visto en las llamas, ¿no? Que es, bueno, puede haber por diferentes formas, podemos hacerlo por calor, o podemos iluminar con una luz y se produce una emisión de luz de otro color. Si habéis ido a la discoteca cuando tenéis tiempo libre, toda la gente con el gin tonic, las luces moradas, ¿no? Y la tónica parece que se está iluminando, ¿no? Y es porque está la quinina de la tónica que emite luz, está absorbiendo la luz esa morada y emite esa luz blanca que dices, bueno, vas todo chulo con tu copa, ¿no? Por la discoteca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aprovechamos esa interacción? Y nosotros medimos las propiedades cómo se está o dispersando la luz, o cómo se está absorbiendo la luz, o cómo se está emitiendo la luz, y nos da unas señales que son características que normalmente medimos ahora con un simple CCD como el que llevan los móviles. O sea, los equipos que utilizamos nosotros en los laboratorios no son los móviles, obviamente, son unos CCDs cambiados, pero bueno, utilizamos unos equipos que son capaces de ir seleccionando las longitudes de onda
correspondientes y ver si al LED le llega luz o no le llega luz. Y entonces, cada molécula nos da una señal diferente. Y esa es la molécula nos está diciendo si está o no está, porque aparece un pico a una cierta longitud de onda. Pensar que podemos utilizar todo ese espectro tan grande que hemos visto antes, pues si aparece a una longitud de onda determinada y dependiendo de la intensidad que tenga, sabemos que hay más o menos moléculas. Estamos haciendo un método muchísimo más sofisticado para comunicarnos con las moléculas. Es un modelo basado en la mecánica cuántica que acabamos de ver, que nos permite identificar las especies y saber cuánta especie hay. Y cada molécula pues, responde diferente a fenómenos de dispersión, a fenómenos de absorción o a fenómenos de emisión. Y por lo tanto, podemos aprovechar los tres fenómenos, son como diferentes idiomas para comunicarnos con las moléculas. El test de COVID, ¿no? El test de COVID es uno de los métodos analíticos más utilizados por la humanidad, ¿no? Porque lo que intentamos los químicos al final es llevarla a la máxima simplificación. He puesto el test de COVID porque me hizo mucha gracia en Twitter sería o en alguna cosa de que, no sé si habéis abierto alguna vez un test de COVID, ¿no? Pues cuando lo abrís, en Twitter se reían y decían, pero si solo tiene una tira de papel, y solo tiene una tira de papel, es impresionante, o sea, tenemos una tira de papel y decían, entonces esa mierda no puede funcionar, esa mierda lleva el conocimiento del desarrollo científico de los últimos 30 años, pero es una pasada, o sea, pero es que va desde cómo llevar una disolución que ponemos aquí y que se mueve con un flujo determinado y va avanzando a través del papel, pero es que donde ponemos la gota, alguien ha puesto unas nanopartículas metálicas, en este caso solían ser o de oro o de plata, estas por ejemplo AG, cuando ponía AG era que eran nanopartículas de plata, y encima de las nanopartículas, bueno, ya tiene que haber alguien que sintetice una nanopartícula de plata. Hay un químico que descubrió en algún momento que se podían hacer nanoestructuras, pero luego esas nanoestructuras a los químicos les gustan más que comer con los dedos, porque encima de esas nanoestructuras van colocando moléculas, y en este caso colocaban el antígeno, que es otra pedazo moleculón con cientos de átomos, o miles de átomos, que es capaz de combinarse con el anticuerpo del virus, ¿de acuerdo? O sea, fijaros todo el conocimiento que estoy contándoos en esto. De modo que más adelante ponían una fila de antígenos para que se enganchasen otra vez, por otro lado, las nanopartículas si había virus, o en otra línea se enganchasen otras nanopartículas que se ponen de control para saber si ha salido bien o no el test. O sea, esto tiene una cantidad de conocimiento brutal y al final lo que veíamos es que si había virus, o sea, la de control siempre sale porque se han añadido nanopartículas para que se enganchen ahí, si no salen es que algo ha fallado, y luego las otras se han puesto unos compuestos para que den un cambio de color para identificar esa molécula, ¿de acuerdo? Que en este caso son los anticuerpos del virus. Y si te salían las dos rayitas, pues estabas fastidiado porque tenías COVID, ¿de acuerdo? Y te quedabas en casita. Vale, ahora ya no. Pero bueno, lo que quiero decir con ello es que el cambio de color nos permitía identificar si había o no el virus y que realmente hay una tecnología detrás de esto brutal, brutal. O sea, todo esto viene de la investigación de muchos años. Había gente que lo criticaba también y decía, es que le echas zumo de naranja y sale, porque te estás cargando los anticuerpos y los antígenos, perdón, y al final te van a salir las dos rayitas, es verdad, pero recordad que había que echar, te metías el bastoncillo y lo metías en una disolución, que es una disolución tampón para ajustar el pH, para que eso funcionase correctamente. Si le echas en un medio que no es, o sea, nadie tiene zumo de naranja en la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que la cosa es un avance analítico espectacular y que hay que quitarse el sombrero en la investigación que se ha hecho durante todos estos años en este campo. Bueno, por no enrollarme tanto, la otra forma típica de interaccionar con las moléculas y con los átomos, con la electricidad, la energía eléctrica.
lo que podemos hacer es utilizar la energía eléctrica para quitar un electrón a un átomo o para darle un electrón a un átomo. Normalmente con ayuda de unos electrodos. No voy a entrar mucho en... Bueno, no voy a entrar nada en, en aspectos específicos, pero sí solo transmitiros la idea de que es... He puesto un ejemplo parecido a lo del COVID, pero en este caso lo que se hace es un sistema de electrodos. Esto es, en el papel se ponen unos electrodos, se añade la gota, se pone un antígeno, se añade la muestra, va avanzando y cuando se engancha el anticuerpo correspondiente, pues aparece una corriente eléctrica. Como estoy arrancando un electrón o estoy dando un electrón, ese cambio de electrones produce una corriente y dependiendo a qué potencial me sale y cómo es de alta esa señal, pues sé si tengo un determinado compuesto y cuánto compuesto hay. Estamos utilizando la electricidad para comunicarnos de nuevo con las moléculas. Contaros un poco, nosotros participamos en una red que se llama Electrobionet, que son sensores y biosensores electroquímicos, y están haciendo métodos espectaculares, de verdad. Están haciendo cosas como detección, nosotros no, en eso no trabajamos nosotros, pero compañeros nuestros, precisamente mañana voy a Oviedo a estar con unos colegas de allí de la Universidad de Oviedo, que están haciendo detección de marcadores de cáncer, para que sepas si vas a tener un cáncer, ya no si le tienes. O sea, hay moléculas que se pueden fijar de forma selectiva en estos electrodos y que te digan si vas a tener un cáncer o no. Ayer estuve en Madrid con otro compañero que está haciendo un poco lo mismo, pero con el Alzheimer. Y son capaces... Esto es para detectar que tienes Alzheimer, ¿eh? O sea, me decía, hemos hecho 16 muestras y nos han dado las 16 con el método que estamos desarrollando. Entonces, que penséis que es eso. Yo es que siempre, lo ha dicho antes Jairo, pero me gusta mucho recalcarlo cuando doy este tipo de charlas, y es que todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con vuestros impuestos, ¿de acuerdo? O sea, la financiación, la mayoría de la financiación de la ciencia en España, y yo diría que casi en Europa, proviene de vuestros impuestos, y por lo tanto, que sepáis que se están desarrollando métodos que son muy valiosos para nuestra sociedad. Hay muchísimos más métodos de análisis. Os podría estar aburriendo durante mucho tiempo, pero bueno, yo también quería, como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Entonces sí que os quería contar un poco lo que hacemos aquí en Burgos, lo ha adelantado un poco Jairo. Nosotros lo que hacemos es, esa palabra de ahí arriba, espectroelectroquímica. Utilizamos los dos lenguajes a la vez, ¿de acuerdo? Lo habitual en análisis químico es utilizar una u otra. Hay gente que se dedica a análisis con la luz, hay gente que se dedica a análisis con la electricidad, con la electroquímica, intercambiando electrones. Nosotros lo que hacemos es las dos cosas a la vez. Utilizamos los diferentes lenguajes, hacemos tanto dispersión como absorción como emisión y a la vez quitamos y ponemos electrones en las moléculas, ¿de acuerdo? Y a eso se conoce como espectroelectroquímica y como os decía Jairo, y esto también es para justificar que los impuestos que pagáis están bien gastados, o sea, que la universidad, y cuidado, y que la Universidad de Burgos hacen buenas cosas, que no somos mancos, que ya somos gente que somos, hay grupos, el grupo de Jairo es espectacular en inorgánica, están haciendo antitumorales espectaculares, moléculas que emiten luz y que se pueden utilizar para LEX, para muchas cosas. Entonces, bueno, se hace mucho trabajo, nosotros hacemos espectroelectroquímica y eso, deciros, el primer equipo compacto de espectroelectroquímica en el mundo está diseñado en Burgos. Está fabricado en Oviedo por una empresa española, por Dropsense. Bueno, ahora la han comprado los suizos, como están haciendo las cosas muy bien, llega el pez gordo y se come al chico. Pero bueno, siguen siendo ellos los que desarrollan los equipos con nuestra ayuda y eso, nosotros desarrollamos este tipo de técnicas y ahora estamos, por contaros un poquito, buscando interacciones de la luz basadas en la dispersión, en lo que se llama el efecto Raman. El efecto Raman, que lo descubrió, Luis se lo sabe. Bueno, pues ese. Le debo un whisky todavía porque cuando defendió su trabajo fin de grado le dije que si era capaz de decir el nombre de Raman porque es impronunciable, le pagaba un whisky y un día de esto se le tengo que pagar.
¿de acuerdo? Pues Raman descubrió un efecto que las moléculas eran capaces de dispersar la luz y para que haya dispersión de luz, pues se necesitan, me cansé de poner ceros, o sea, porque creo que son bastantes más de esos, pero son como muchos ceros seguidos de moléculas. Y con entonces la técnica es muy interesante porque proporciona una huella dactilar de la molécula. Es como si vemos un espectro que es muy característico de cada una de las moléculas que nos podemos encontrar en el mundo. Y lo que pasa que, joder, hace falta una cantidad de moléculas para que obtengamos ese espectro brutal. Pues fijaros, en el año 74, Fleischmann, un científico de Southampton, descubrió lo que se denomina el efecto SERS, se dice Surface Enhanced Raman Scattering, que es capaz de dispersión Raman amplificada por la superficie, es lo que quiere decir SERS, en el que se han llegado a detectar decenas de moléculas. He puesto 10 moléculas para exagerar, o sea, pero bueno, se llaman métodos single molecule, les llaman. Realmente ver una molécula es casi imposible, pero son decenas de moléculas, son capaces de detectar decenas de moléculas. Es encontrar la aguja en el pajar. ¿Y qué hace este efecto SERS? Pues lo que hace es ser un altavoz. O sea, para comunicarnos podemos hablar con un tono normal. Yo grito un poco, pero debería hablar más bajo. Pero si quiero amplificar, si quiero hablar a una muchedumbre, ¿no? Pues para que me oigan desde muy lejos, pues amplifico, me cojo el altavoz y grito todo lo que quiero, ¿no? Pues aquí lo que se hace es amplificar la señal, ese espectro que es muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, se amplifica con ayuda de nanopartículas. Estas las hemos hecho en Burgos y tienen una particularidad. Normalmente las partículas que se utilizaban para el efecto SERS, para esa amplificación del lenguaje, eran de oro o de cobre puro, oro puro, cobre puro, plata pura. Y estos son nanocubos que sintetizamos aquí en Burgos oxidando una superficie de cobre y realmente estas son de cloruro de cobre. Hasta el momento nadie ha reportado en el mundo que este tipo de nanopartículas amplificasen la señal. Somos los primeros en el mundo que hemos descubierto que este tipo de moléculas, este tipo de nanoestructuras, de sales semiconductoras y dieléctricas, bueno, eso ya es un concepto más, no voy a entrar en ello, no os asustéis. Este tipo de estructuras son unas amplificadoras del lenguaje y es lo que hemos llamado, en vez de SERS, pues le hemos puesto SOERS porque es le hemos añadido una O de oxidación, ¿de acuerdo? Oxidamos las superficies de nuestros electrodos y obtenemos esos típicos, estos espectros que son, como os digo, son verdaderas huellas dactilares que nos permiten identificar las moléculas. Por haceros una idea, nosotros, hoy lo he mirado por curiosidad, aproximadamente un experimento nuestro contiene 50 megas de datos. 50 megas de datos es 50... si miras cuánto ocupa el Quijote, pues igual te ocupa un mega, ¿de acuerdo? Entonces, cada experimento nuestro es como 50 Quijotes. Normalmente, eso solo es una cara de este cubo de datos que os quería representar. Igual hacemos, para identificar un compuesto y saber cuánto hay, pues tenemos que hacer como 10-12 experimentos. O sea, hacemos 500 Quijotes en cada experimento para identificar una molécula y vamos sacando estas señales, que es las que nos permiten comunicarnos y saber qué molécula hay. Ese es el lenguaje que utilizamos nosotros aquí en Burgos para hablar con las moléculas. Y bueno, ya para acabar, solo deciros eso, que nosotros hablamos con las moléculas, vamos a un río, cogemos una muestra, miramos, le preguntamos, ¿qué hay ahí dentro? Pues igual nos dice, pues hay cromo 6, ¿de acuerdo? Y el cromo 6 es muy tóxico. Y entonces nosotros interpretamos y decimos, joder, si hay cromo 6, cuidado que el río está contaminado, ¿no? O cogemos la orina, ¿no?, la que llevamos siempre para los análisis, y decimos, ¿cuánto ácido úrico hay? Y te dice, pues tengo mucho ácido úrico. Y dice, pues oye, cuidado que vas a tener gota, ¿no? Ten cuidado. Pero bueno, también te puedo decir que soy la nandrolona, ¿no? Y estoy en nanogramos. Y pues dirás, joder, tío, te has dopado, ¿no? Nosotros interpretaríamos eso. Pero bueno,
Cuidado que las interpretaciones a veces no son correctas y es que se había comido un chuletón, ¿eh? O sea, que el que estaba dopado era el chuletón. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya para acabar, parafraseando a la química suele tener muy mala prensa. Siempre todo el mundo asocia la química a una cosa sucia, ¿no? Contaminante y tal. Pero nos podemos preguntar, igual que decían ellos, ¿qué hemos hecho por los romanos? ¿No? O sea, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿No? Podemos preguntarnos qué ha hecho la química por nosotros. No sé si alguien quiere decir algo, si os atrevéis. ¿Qué ha hecho la química por nosotros? Venga, lanzaros. Hoy nos ha sacado una sonrisilla. No, pero también, bueno, ¿no? La química desarrolla medicamentos, ¿no? El test de COVID. El test de COVID, por ejemplo. La química permite potabilizar el agua, ¿no? Permite que limpiemos de forma más fácil, que salgan las manchas, ¿no? Que tengamos alimentos más saludables, que utilicemos cremas para que no nos comemos con el sol, ¿de acuerdo? Que produzcamos energía. El futuro de la química, el futuro de la energía, hasta que los físicos consigan lo de la fusión fría, que confiamos todos en ellos porque ese día se acabará el hambre en el mundo, por ahora vamos a tener que utilizar la electroquímica para generar energía. Entonces solo quería acabar diciéndoos eso, que la química está haciendo muchas cosas buenas por nuestra sociedad, que os puede gustar o no, pero bueno, que al final los químicos, sobre todo los químicos analíticos, sí que somos una pasada. ¿De acuerdo? Muchas gracias.